Y hoy nos lo preguntábamos, ¿por qué el ministro de Economía descarta que este nuevo esquema cambiario de la modificación de las bandas pueda acelerar la inflación? Y también anticipó cómo va a comprar reservas, cómo se va a hacer de reservas. Obviamente, desde nuestra profunda ignorancia, esto nos genera dudas, claramente. A los argentinos siempre, la duda es algo que siempre tenemos frente a lo económico. Para eso y para desasnarnos las así en la que me metí, estamos en comunicación con Pablo Das Neves. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, lo decía, estamos con dudas de este anuncio del cambio de la modificación en las bandas, y se desdicen de alguna manera en este sentido con esta noticia que tenemos. Bueno, a ver, por lo pronto, ¿no? Hay algunas cuestiones que, si bien el gobierno no las reconoce, ¿no? Están implícitas en la decisión de este cambio de políticas. Una es la fragilidad, que lo hablábamos la última vez, la fragilidad con el tema de las reservas, claro, ¿no? Que obviamente yo creo que estas políticas un poco vienen por un reto que deben haber recibido por parte del Fondo Monetario Internacional, claro, porque no han podido recomponer reservas, y ahora en poco tiempo, en enero, en los primeros 10 días de enero, tienen una serie de vencimientos del gobierno que hacer frente, que eso es aproximadamente 4.500 millones de dólares, que obviamente va a impactar en las reservas. A esto sumale que en febrero tienen la revisión del Fondo Monetario Internacional, que probablemente no lleguen a la meta de reservas que tenían previsto, con lo cual evidentemente necesitaban hacer un cambio. Ahora bien, el cambio que realizaron es un cambio que depende de varios factores, pero a mí en realidad lo que me preocupa es que todas las fórmulas indexadas, ¿no? En la Argentina nunca han tenido buenos resultados, ¿no? Sí. Yo no quiero despertar temores con lo que voy a decir, pero la última vez que se indexó por inflación fue en la época de Alfonsín, ¿no? Sí. Y en ese momento se generaba lo que después se conoció como la espiral, claro, de inflación, ¿no? Que obviamente el dólar subía porque en realidad en ese momento era al revés, ¿no? La inflación estaba atada al dólar, y acá ahora el dólar va a estar atado a la inflación del mes anterior, con lo cual va a generar cierta inercia inflacionaria, claro, para el mes siguiente. Es como que me parece que quizás hay una retroalimentación que no es buena en lo que es la historia, digamos, de la Argentina. Sí, claro, hay cosas positivas, ¿no? Como esto que decíamos de recomponer reservas, pero bueno, hay que ver cómo funciona en la práctica, ¿no? Exactamente. Bueno, como siempre, y nos lo enseñamos de una vez, todo se trata de expectativas y todo se trata de lo que ha generado en el mercado. No es negativo lo que ha generado en el mercado por lo pronto, de momento, ¿no? No. En este momento el mercado está verde, está, digamos, todo está subiendo, digamos, parece ser un buen día, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto también, hay un problema que es que en la Argentina la inflación, ¿no? Porque es el mayor temor que genera esto es puntualmente el tema de la inflación, ¿no? Hay un tema que es que en la Argentina la inflación tiene algunos componentes de expectativa, ¿no? Y componentes de inercia. Uno ve, por ejemplo, que si vamos a dar un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene que comprar mercadería, o sea, compró mercadería, tiene que reponer dentro de 2 meses y ve que la inflación de este mes es de 2,5. Sí. Ya sabe que dentro de un mes el dólar va a estar 2,5 arriba, porque la banda se va a actualizar en ese sentido. Entonces, es muy probable que por una cuestión de expectativa le cargue un precio mayor, ¿no? Entonces, cuando le cargue un precio mayor, eso va a incentivar, digamos, a retroalimentar la inflación futura, ¿no? Con lo cual es un riesgo, ¿no? Hay que ver cómo se ajusta, hay que ver si esto, digamos, lo aprovecha. O sea, hay cosas que son positivas, como te decía, no solo el tema de las reservas, también el tema de poder transmitir los informes trimestrales, que eso es una cuestión que es más técnica, pero el Banco Central había dejado de hacerlo en su momento, ¿no? Y esto da más información y transparencia al mercado. Pero nosotros tenemos una economía que está muy acostumbrada a pensar en términos de dólar, y está muy acostumbrada a cubrirse ante eventuales shocks. Que esto es lógico
por la historia económica de la Argentina, ¿no? Con lo cual hay que ver realmente cómo se va digamos se va dando esta nueva fase. Yo soy cauto en ese sentido, ¿no? Prefiero ver un poco cómo se va desarrollando. Creo que también hay una suerte de devaluación encubierta, ¿no? Porque ahora estamos pasando a un tipo de cambio, digamos, que supera la banda actual, claro, ¿no? Entonces es una manera como de disfrazar una mini devaluación, que no lo veo mal, digamos, porque es cierto que el dólar estaba atrasado, pero bueno, también hay que ver si esto genera flujo real y genuino de dólares hacia la Argentina, ¿no? Exacto. Sí, decíamos, por caso los valores, el riesgo país tiende a la baja. Estoy viendo la página de Infobae en este momento, 573 puntos básicos lo del riesgo país. ¿Y las bandas de cuánto estaríamos hablando? Yo estaba leyendo, el valor máximo se ubicaría en 1556, pero ¿de cuánto estaríamos hablando en ese caso? Eso, en realidad, la diferencia que hay con este nuevo sistema, ¿no? Es que en realidad es muy difícil estimar el valor de la banda porque depende de la inflación del mes anterior. Bien. En el sistema, digamos, que teníamos hasta el momento, todos sabíamos que era un 1% mensual, sí, ¿no? Todos los meses. Entonces, uno sabía cuál era el techo de la banda. Ahora hay que calcularlo en función de lo que es, digamos, la inflación. Ahora yo hoy había hecho una cuenta, estaba arriba de los 1.600 y algo, ¿no? Sobre la actual banda. Pero bueno, esto, como te digo, hay que ir viéndolo. Claro, es dinámico. Ahora, claro, es dinámico mes a mes. Yo te arrancaba con una pregunta de si se están desdiciendo, y es en términos de que el presidente Milei dijo que 2026 la inflación poco más que va a estar en cero, como que ya iba a dejar de ser un problema. ¿Esto de alguna manera sería avisarnos de que quizás nos tengamos que acostumbrar a este 2 y pico? Sí, a ver, yo creo que nadie puede haber tomado en serio en su momento el pronóstico que había hecho el presidente de que a partir de junio de 2026 la inflación iba a estar cercana al 0% mensual. Bien. Eso me parece que, digamos, no había ningún elemento técnico que permitiera calcular eso, ¿no? Yo vengo sosteniendo hace un tiempo que para mí Argentina encontró un valor de inflación. Claro, vos nos lo has dicho eso, sí. Claro, que más o menos se siente cómodo, por decirlo de alguna manera, que es en torno al 2% mensual. A veces un poco más, a veces un poco menos, ¿no? Pero en torno al 2% mensual. Para quebrar ese piso, ¿no? Se tienen que dar una serie de reformas estructurales que tardan en plasmarse en la economía real, que son la reforma laboral, la reforma tributaria, incluso también algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a infraestructura, que tiene que ver con los esquemas de exportación y demás, pero creer que la inflación va a estar por debajo del 1% mensual, cercano al 0% el año próximo, creo que es demasiado ambicioso, ¿no? ¿Y qué ocurre con los bonos? Digo, es una buena noticia y así lo entendemos, que salir al mercado de bonos es algo bueno para el país, pero ¿qué respuesta se está teniendo y qué expectativas en tal caso hay respecto de los bonos argentinos? No, a ver, los bonos argentinos tienen una característica que es que presentan un rendimiento que pocas veces se ve en el mercado, ¿no? O sea, para que nos demos una idea, el riesgo país se tiene que entender como la tasa de interés extra que paga un país, ¿no? En función de lo que se conoce como la tasa libre de riesgo, que es la tasa del Tesoro americano. Exacto. ¿No? El Tesoro americano está pagando 4.25, 4.50 más o menos según el tramo de la curva. Es lo que está pagando, digamos, cada uno de esos bonos. Ahora bien, si uno ve, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Para no irse a otros países, uno ve que, por ejemplo, Chile o Uruguay, ¿no? Está en torno de los 100, 200 puntos básicos, sí, ¿no? Que es 100, 200 puntos básicos, estamos hablando de un 1 o 2%. Exacto. ¿No? Luego tenemos países como que para mí son economías más parecidas a la Argentina, como el caso de Brasil, el caso de Ecuador, que están en torno a los 400, 300, 400 puntos básicos, o sea, 3, 4% más. Estaríamos hablando
entre un 7 y un 8%. Y después está la Argentina, ¿no? Que te está pagando más o menos 600 puntos básicos, ahora un poquito menos, pero más o menos 600, que son 6 puntos más, es decir, arriba del 10%. Estamos en un 10, claro, exacto. Es un rendimiento realmente importante, ¿no? Con lo cual hay mucho apetito por ese tipo de bonos, porque, bueno, obviamente generan rendimientos interesantes. Pero también es cierto que Argentina tiene la fama de defaulteador serial, claro, ¿no? Con lo cual no hay ninguna tasa que te pague un default, ¿no? Exactamente. Con lo cual, digamos, hay que ver exactamente el interés cuando la Argentina recupere la credibilidad. Por eso, la última vez que charlábamos, yo decía que para mí, que Argentina llegue a los 400 puntos no es un delirio, porque, digamos, estamos algo parecido a Brasil, digamos, pero bueno, tenemos un problema de reputación en los mercados, ¿no? Claro, no es solo alcanzar los puntos, sino consolidarnos, ¿no? En ese lugar. Claro, tal cual. Y en eso es cierto lo que se venía diciendo, bueno, lo dijo en su momento el presidente Macri, creo que también lo había dicho en su momento Alberto Fernández. O sea, Argentina necesita muchos años de mantener una conducta en el mercado, ¿no? Argentina necesita muchos años para poder recuperar un poco de ese prestigio que tiene actualmente mal ganado, digamos, de ser un defaulteador serial. Eso va a llevar tiempo, no va a ser tan simple. No creo que lo veamos en esta gestión. Creo que es algo que va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, los bonos también. Argentina tiene algunas cuestiones que son muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en cualquier lugar del mundo vos dividís el riesgo país, ¿no? Lo podés dividir en riesgo soberano, que es el riesgo de los bonos emitidos por el gobierno nacional, sí, riesgo subsoberano, que es el riesgo de los bonos emitidos por provincia, y el riesgo corporativo, que es el riesgo de las obligaciones, o sea, las obligaciones negociables, el riesgo de las empresas que emiten dentro de ese país. En cualquier país del mundo, siempre el riesgo soberano es menor que el riesgo subsoberano y el riesgo corporativo. Bien. En la Argentina está al revés. En la Argentina el riesgo soberano, ¿no?, es mayor que el riesgo subsoberano y que el riesgo corporativo. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo que un bono soberano, un bono del Tesoro argentino, está rindiendo 10% aproximadamente, y bonos equiparables, por ejemplo, Santa Fe, hace un par de semanas, sí, emitió un bono al 8%. YPF emite títulos al 6-7%. Entonces, es raro de explicar esto, pero es lo que te plantea el mercado. O sea, vos estás diciendo que una provincia es menos riesgosa que el Estado Nacional. Estás diciendo que una empresa, que el principal accionista es el Estado Nacional y que está en la Argentina, emite al 6%, mientras el Estado Nacional emite al 10%. O sea, son esas cuestiones raras a veces que tiene la Argentina en el mercado. Y Pablo, nos lo decías recién que, como siempre, cada gobierno tiene que hacer determinadas tareas sobre todo con el Fondo Monetario. No diría yo que nos tiraron de la oreja, pero sí que nos tocaron el hombro, posiblemente como en llamada de atención. ¿Cumpliremos? Vos nos decías recién, en la próxima revisión no creemos no creías que lleguemos con las metas de reserva, pero cumpliremos por lo menos parcialmente en esto que promete Caputo de hacerse de reservas. ¿Estamos en condiciones? No, yo creo que la meta no vamos a llegar, ¿no? Eso estoy convencido. Es realmente muy difícil llegar a la meta porque ya no se llega y ya hay que, digamos, hay que pagar los vencimientos de enero. Yo creo que ya no se llega. Lo que pasa que también en la relación con el Fondo Monetario Internacional hay una situación muy particular que es lo que podríamos llamar de mutua dependencia, ¿no? Porque es cierto que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En cualquier, a mí me ha pasado, yo he sido director de banco, y cuando nosotros analizamos el riesgo de cada uno de los clientes, no se puede concentrar mucho riesgo en un solo cliente, porque ese cliente defaultea y te lleva puesto el banco. No le hubieras prestado a la Argentina vos, Pablo. No, quizás es que se le prestó demasiado, claro, ¿no? Entonces se concentró demasiado en riesgo en la Argentina. Yo, por ejemplo, una vez me acuerdo, charlaba con un colega y le decía, Macri tiene la posibilidad, cuando era en su momento presidente Macri, decía, Macri tiene la posibilidad de cumplir el sueño de la izquierda,
¿no? Porque si Macri declara el default contra el FMI, ¿no? Termina quebrando el FMI. O sea, una cosa realmente absurda, ¿no? Pero bueno, es parte del problema que tiene Argentina con el FMI, con lo cual yo siempre creo que el FMI va a tener una mirada más benigna sobre la Argentina, justamente por esta mutua dependencia que tienen. Exactamente. Pablo, gracias como siempre por esta charla y nada, un gusto siempre desde aquí, desde Radio Colonia, hablar contigo. No, por favor, el gusto es mío, Abrazo enorme. Hablamos con Pablo Das Neves, economista.